Muy buenos a todos amigos, bienvenidos a Reflexiones Culé una vez más y el día de hoy voy a hacer una reflexión del partido Barcelona 1 Celta de Vigo 0 por la jornada 32 de esta liga. Ya vamos terminando, ¿no? Ya vamos finalizando la temporada y yo me lo voy a tomar con calma, la verdad, en este video, en esta reflexión. Creo que hay varias cosas que decir, varias reflexiones, valga la redundancia. Y bueno, voy a tratar de seccionar para que no sea todo un desorden. En primer lugar, lo ideal sería destacar la victoria, por supuesto. Es importantísimo que el Barça pues mantenga esa distancia de puntos cuando no pueda incrementarla, porque pues bueno, el Madrid ya había ganado ayer al Alavés y pues bueno, estábamos a 6 puntos parcialmente, ¿no? Teníamos que ganar hoy, lo hicimos, una victoria que bueno, estamos en ese punto que no importa cómo ganes, tienes que ganar ya sea con goles feos, con goles bonitos, jugando bien, jugando mal, pero tienes que finalizar la temporada asegurando ese título de liga, aprovechando que ya, pues bueno, no estás jugando Champions, no jugaste la final de Copa del Rey, pues bueno, tienes que asegurar sí o sí a como de lugar esa competencia y tienes una ventaja de puntos casi irremontable, entonces tienes que intentar cerrar el título de liga lo más pronto posible. También es una cuestión de que no quisiéramos nosotros de repente pinchar en estos partidos antes del clásico y llegar a ese partido pues con 3, 4, 5, 6 puntos de ventaja a la expectativa de que el Madrid de repente pues bueno pueda ganar o empatar ese partido, ir acercándose y generar como ese run run, ¿no? Como esa sensación completamente innecesaria como de cuidarse la espalda, te están persiguiendo, te están acechando. Yo creo que el Barça tiene que evitar eso a toda costa. Y bueno, por eso es importante ir cerrando los partidos. Cada vez va quedando menos margen de maniobra, ya sea para bien o para mal, pero sobre todo para bien, porque tenemos una buena distancia, tenemos una buena dinámica. Y pues de por sí ya es una distancia irremontable en términos estadísticos, pero no es matemático. Hasta que no sea matemático, pues no puedes estar tranquilo. Pero bueno, dicho sea esto, pues tengo que decir que es lo único positivo del día de hoy, la victoria. Literalmente, el marcador, el hecho de que hayamos ganado los 3 puntos es lo único positivo del partido de hoy, me parece a mí. Podrán decir que es mucho, y pues bueno, en este contexto tal vez, pero es que me caliento y no en el sentido positivo, por varios motivos. El Barcelona, el último partido que jugó, fue precisamente el martes de la semana pasada, me parece. Eso es más de una semana sin jugar, porque el fin de semana no jugamos partido. Entonces, claro, tienes ese tiempo para sanar, digamos, esa eliminación de Champions, para recuperarte también físicamente, para enfocarte. Entonces llegamos al Camp Nou en un partido importante. Que a ver, no importante el nivel Atlético de Madrid, vuelta de una semifinal de Champions o importante nivel Atlético de Madrid. A ver, no, pero digamos, para nuestras ambiciones de ganar la liga, es un partido importante, ¿no? Tienes que ganar y tienes que jugar bien y tienes que echarle ganas porque, de nuevo, vienes de no jugar por más de una semana, tuviste mucho tiempo para estar tranquilo, ¿no? Para enfocarte, para recuperarte. Y nos encontramos con un partido horrible. Con un partido horrible, con un partido feo, con un partido que bueno, no es solamente culpa del Barça, es un partido interrumpido constantemente, muy cortocircuitado, muy atragantado, o sea, es un partido feo para el espectador. Tanto en los momentos, creo yo, que cuando se jugaba con balón como cuando se tuvo que parar por lesiones o por ese desafortunado incidente en la tribuna, pero me pareció un partido horrible. Es uno de esos 2-3 partidos de la temporada que son de trámite absoluto, que el equipo como que no quiere la cosa, pero por inercia lo hace y pasan un montón de cosas raras y está muy interrumpido y en general es una experiencia terrible. Bueno, hoy fue uno de esos días, por el motivo que sea, y claro, a ver, por un lado, sí, hubo algunas interrupciones por este tema de lo que le pasó al aficionado, que bueno, es algo muy atípico, pero ya le ha pasado casualmente en algún partido al Barça, pero también se tuvo que parar el partido por algunas faltas, por algunas lesiones. En general, un partido muy
triste en ese aspecto. Pero claro, ya luego con balón, digamos, el tiempo efectivo de juego, te mejora un poquito la sensación, más nada. O sea, vi un Barça que no llegó al partido como se le debe exigir acorde a las circunstancias en las que estamos. O sea, fue un Barça displicente, un Barça que de nuevo como que no quiere la cosa, como que no quiere terminar de correr todos los metros que debería, que no estuvo fino del todo, que estaba como desconcentrado, como que no terminaba de estar en el partido. Y lo digo a un nivel colectivo, no me pareció que alguno estuviese a un nivel fatal, pero fue como que no llegaron con esa hambre, ¿no? De reponerse un poco de ese mal trago que tuvimos en Champions y dejar esas buenas sensaciones en el campo, ganarle bien al Celta. Todo lo opuesto. Todo lo opuesto, me parece que fue un Barça muy tristón, muy aburrido, muy malo. A ver, malo en el aspecto de lo que esperamos del Barça de Hansi Flick, ¿no? O sea, de nuevo, tengo que hacer énfasis en que hablo de ese suelo competitivo que Flick ha subido, ¿no? En el equipo. Entonces, claro, tú esperas un Barça mucho más atractivo, más emocionante, que le ponga más ganas. Yo entiendo que no todos los partidos van a ser así, pero es que este partido fue... O sea, y de nuevo, viniendo de donde vienen con ese descanso, terrible. Fue un partido aburrido, fue un partido de poco esfuerzo. También, a ver, no influyeron esas condiciones del partido. Y por otro lado, pues también es cierto que sobre todo la lesión de Lamine Yamal, pues dejó como tibio, ¿no? El encuentro al equipo también lo dejó como, wow, como en shock un poco, ¿no? Cosas que pasan cuando el mejor jugador de tu equipo pues se lesiona, ¿no? Puede ser entendible hasta cierto aspecto, pero igual tú esperas de un Barça que tiene como a 9 mínimo jugadores titulares, pues más, esperas más realmente. Y pues ya eso me molesta porque, de nuevo, yo espero más de una semana para ver al Barça. De nuevo, y los espero a buen nivel. Los espero con ganas de ganar la liga. Los veo o los quiero con ambición. Entonces no responden a todo ese tiempo en el que yo espero que ellos den la cara. Después de perdonarles los errores en Copa del Rey, después de perdonarles los errores en Champions. O sea, yo espero un buen partido de liga y no me dan esto. Pero bueno, eso es una parte de la molestia, ¿sí? Porque yo entiendo que hay partidos así, de nuevo, como dije, hay 2, 3 por temporada, que son así muy engorrosos, muy tediosos, frustrantes, aburridos, lo que sea. Ok, dejemos eso de lado, ¿sí? Esperemos que el siguiente partido no sea así. Así que no voy a terminar de descargarme por ese lado, ¿sí? Vamos a suponer que fue un partido de esos, de nuevo, de esos 2 o 3 que pasan por temporada, que ellos, pues bueno, están volviendo de ese tramo de descanso, de esa caída en Champions, que seguramente les pegó anímicamente, por supuesto, no lo pongo en duda. Pero fuerte, y sobre todo en un partido en el Camp Nou, ¿no? Que tienes que darle esa alegría a la gente. Pero bueno, siempre quedó esa sensación como de que el Celta de Vigo tenía una gran facilidad para salir desde atrás, para encontrar al hombre libre. Se vio un Barça que de nuevo estaba llegando tarde a las presiones, no sé por qué tanto desde lo físico. Por supuesto, el Celta de Vigo también juega, ¿no? Hicieron las cosas bien, estaban acertados, estaban precisos con el balón. Y cuando esto le sucede al rival que se enfrenta al Barça, pues bueno, es normalmente fácil poder desarticular esa presión y encontrarle las cosquillas, ¿no? Al Barça. No podría decir que el Celta de Vigo tuvo varias ocasiones porque no las tuvo, más allá de alguna en el primer tiempo. Recuerdo muy poca actividad, digamos, ofensiva del Celta de Vigo, pero siempre tenía esa sensación de que, pues bueno, te estaban manejando el balón enfrente tuyo un poco, de que no le estaba afectando la presión que estabas ejerciendo en la gran mayoría de tramos, voy a decir, porque sí, el Barça fue capaz de hacer alguna que otra recuperación en el último tercio, pero te daba esa sensación de que el Celta de Vigo, no teniendo que necesitar mucho, pues podía más o menos bandearse en el partido. Y también daba esa sensación de que el Barça iba como a media máquina, como que de nuevo llegaba tarde, estaba desconcentrado, lo que sea. Me parece que los centrales fueron lo que mejor estuvo, la verdad. A pesar de que Pedri fue el MVP, pues me pareció que no estuvo
tan sobresaliente como lo suele estar, ni me pareció que fue, digamos, un gran partido. Me parece que es un partido bueno, que es lo mínimo que se puede esperar de Pedri, lo mínimo que suele dar, que ya es bastante, pero bueno, de nuevo me parece que los centrales son los que dan un poquito más la talla en intensidad, en concentración, ¿no? Al final, cuestiones de ser la posición más exigida un poco del Barça, pero más allá de eso me parece que, a ver, no voy a decir que es un Barça que no lo intentó o que no sé, no lo quiso como tal, pero un Barça que le costó con ese esquema de cuatro centrocampistas que a mí personalmente me parece que es el que Flick seguramente va a tener que tomar y que me parece que tiene mucho potencial en el Barça. Pero bueno, cosas que pasan, de nuevo, no voy a caer mucho en ese tema, pero sí, y bueno, lo que sí podría decir del juego, que fue lo que más me gustó, es que en los últimos minutos, ya cuando el Barça tenía esa necesidad de cerrar el partido con un solo gol arriba, fue capaz de protegerse con el balón efectivamente, como no lo recordaba que lo hiciese desde hace bastante tiempo. O sea, porque normalmente también por el nivel de los rivales, que al final es primera división y todo esto, pues suele ser que cuando hay una distancia así de corta, en los últimos minutos el rival es el que te suele buscar, porque claro, ya no tiene nada que perder, le pone ese ritmo extra, ¿no? Esa marcha extra, y te va a buscar y a veces te puede encontrar y te genera peligro. Pero en este caso el Barça fue bastante capaz de hacerse con el balón y poder defenderse con él, como lo han hecho los grandes equipos del Barça, ¿no? En ese sentido, pues me parece que fue bastante positivo. Ojalá el Barça sea capaz de replicar eso en más partidos. Aquí también tiene que ver el hecho de que, bueno, entra Frenkie de Jong a poner un poco de pausa, ¿no? Pero sí, esa fue la parte positiva, digamos, del juego. Por lo demás, muy pobre en lo ofensivo. Sí es cierto que hubo un gol que le anularon a Ferran Torres de un gran pase que hace Pedri. De nuevo, por un fuera de juego milimétrico, que no me voy a poner aquí a discutir si eso no es, pero me parece bastante curioso. Pero bueno, en fin, fuera de juego seguramente, ya sea por un pelo o lo que sea. Pero sí, un Barça muy desabrido, probablemente sea el adjetivo adecuado. Y es que es raro ver un Barça así. Pero bueno, de nuevo, ya no quiero quedarnos en eso. Por otro lado, la única jugada del gol que viene de la mano de Lamine Yamal, porque como decía el relator de ESPN, con Yamal todo es posible, cuando parece que no sucede nada, que no va a ocurrir nada, que un balón no va a terminar en gol o en una jugada de peligro, pues Lamine Yamal llega ahí, se inventa cualquier cosa, se regatea, se desborda, se interna, encuentra al hombre libre, encuentra con quién asociarse, encuentra la solución siempre. Pues bueno, en una de esas jugadas en las que él empieza desde la banda, pues va llevando poco a poco a los defensas, los va, digamos, aprisionando, y encuentra ese descargue en Dani Olmo, me parece, que se la devuelve. Lamine Yamal se acerca al arco del Elche, y cuando parece que va a rematar, recorta y se lleva, pues bueno, se lo lleva el defensa, que le mete la pierna entre su recorrido, ¿no? Y se termina cayendo al suelo. Me parece un penal clarísimo que casualmente Munura Montero, que creo que era el árbitro hoy, pues se tomó como 2 segundos para pitarlo, que yo estaba como que, o sea, por una milésima de segundo, estaba con esa sensación de increíble, no lo va a pitar, y me llevé las manos a la cabeza y todo, y estaba como que, epa, ¿qué está pasando aquí, señor? Pite ese penal porque es bastante evidente. Y bueno, sí lo terminó pitando, es que es bastante obvio, no sé por qué se tomó esa pausa como para pitarlo, pero bueno, al final lo pita y es un penal clarísimo, nadie lo discute. Yo creo que no lo tienen que ver ni en el VAR, me parece. Y pues bueno, Lamine Yamal cobra el penal, lo cobra excelentemente bien. Y sucede algo bastante extraño, porque cuando lo marca se tira del piso, y yo pensé que estaba celebrando por un momento. Yo dije, esta es una celebración bastante rara de Yamal, pero no, señores, no estaba celebrando. Lo que sucedió fue que Lamine Yamal se lesionó. Y aquí sí entro en esa fase de estar molesto de verdad. Yo ya vengo diciendo desde hace varios videos, desde hace varios partidos, que la preparación física en el Barça es mala. No estoy del todo seguro si ya lo vociferaba en la primera vuelta,
A mí me da la sensación de que lo pude haber tocado el tema alguna vez, pero yo ya desde octubre, estos meses de septiembre, octubre, noviembre, estaba notando que el Barça físicamente estaba justico. Y ya últimamente pues ha sido, digamos, el culmen de la mala administración de los oficios en el Barça. En este caso, pues bueno, tenemos que pagar una muy fuerte, que es esta lesión de Lamine Yamal, que aquí me parece que hay una mala gestión de los oficios, por supuesto, del equipo técnico de Flick y de Hansi Flick. Aquí hay mano de Hansi Flick, porque Lamine Yamal y Cubarsí han sido los dos jugadores que más minutos han disputado con el Barça esta temporada. Por supuesto, son los buenos, son los titulares, normalmente juegan. Pero, de nuevo, aquí entra la cuestión de los oficios, ¿no? O sea, sí, por supuesto que son de los que más minutos han disputado, pero de nuevo, llevábamos una semana sin jugar, ¿sí? Y en 40 minutos, Yamal, en un partido de poca intensidad, tengo que decir también, tampoco es que Yamal estaba activamente encarando y corriendo, no. Era un partido bastante llevadero desde lo físico para un jugador de su talla, ¿no? En 40 minutos, y luego de patear un penal, que ni siquiera fue en un sprint, no fue nada de esto, fue en un penal, el hombre se rompe. Por supuesto que hay una parte en la que es fortuito. Esto puede pasar a cualquier jugador en cualquier momento. Pero yo no puedo sino señalar. ¿Por qué? Porque estos eventos son cosas que ya llevan pasando tiempo en el Barça. ¿Cuántos lesionados hemos tenido? Muchísimos. Entonces, y de nuevo, la mala gestión de Flick. ¿Por qué? Porque Flick probablemente pudo haber descansado a Yamal más minutos de lo que lo ha hecho. Y o sea, justamente estábamos entrando en esa etapa de completa relajación física, porque, a ver, ya no estás jugando Champions, ya no juegas Copa del Rey, cada partido se juega cada fin de semana, o sea, ya tienes que esperar básicamente una semana para el siguiente partido, no tienes ese partido atravesado de miércoles, de martes, o sea, era muy benevolente físicamente el tramo final de temporada y es que me molesta mucho. Y eso por no mencionar que Cancelo ya se había lesionado como 10 o 15 minutos antes y había tenido que entrar Valde por él, que en el caso de Cancelo, pobrecito con la lesión de Yamal, pues se le ha olvidado por completo, pero no sé qué tiene Cancelo, tenía como una molestia en la rodilla derecha, algo así, no sé qué le pasó, pero se nos lesionaron dos en el primer tiempo. En un partido de nuevo, físicamente poco exigente me parece. Entonces, o sea, ¿a qué estamos jugando? Y nosotros queríamos jugar semifinales de Champions. O sea, pónganse ustedes a pensar. Si hubiésemos jugado semifinales de Champions. Imagina tú llegar contra el Arsenal sin Lamine Yamal. Imagínate. O sea, y probablemente sueno como medio estupefacto, como que no tengo muchas palabras, como que estoy sonando bastante desabrido, pero es que a mí me cuesta verbalizar la molestia que me genera esto, porque es que además, o sea, perdemos a Lamine Yamal el resto de la temporada, ¿sí? Que a ver, suena a mucho, realmente son ya 6 partidos, pero, o sea, hay un clásico ahí, te falta sentenciar la liga, y lo que más me duele por Lamine Yamal es el hecho de que puede llegar a perderse el Mundial, que honestamente no se merece eso, porque es un jugador que ha sido muy responsable, me parece a mí, que le echa ganas en cada partido, que es absurdamente bueno y que el hombre se merece ese momento, se merece ese escenario para poder mostrarse. Y en el Barça no lo han protegido. En el Barça no lo protegen. Recordemos, tiene 18 años, va a cumplir 19, todavía es muy joven, y Cubarsí corre el mismo riesgo. Ya Lamine Yamal se había lesionado la temporada pasada, se lesionó esta temporada de una pubalgia en la primera vuelta y se vuelve a lesionar el hombre a 50 días de empezar un mundial. Y a nosotros nos toca jugar los últimos partidos sin él. Que les recuerdo, hoy sin Lamine Yamal no ganamos. Porque él es el que inicia la jugada, es el que la continúa, es el que la termina. Y es el que mete el gol de paso, es el que gana el penal y es el que lo convierte. Sin Lamine Yamal hoy no ganamos.
Hoy el Madrid nos hubiese recortado 2 puntos si no hubiese sido por Lamine Yamal. A ver, que de nuevo, esto viene acompañado por el nivel del equipo también. Yo creo que el Barça sin Lamine Yamal y sin Rafinha, que también estaba lesionado, pues yo creo que el Barça igualmente tiene con qué ganarle a los equipos que quedan en la liga. De repente no al Real Madrid, a pesar de que juguemos en el Camp Nou, porque bueno, estás perdiendo mucho poderío ofensivo y no tienes a 2 titulares, ¿no? O sea, puede pesar. Pero el resto de partidos tienes que solucionarlos con lo que tienes, o sea. Pero es que me parece tan innecesario haber perdido a Lamine Yamal en este momento. O sea, literalmente Lamine Yamal pudo haberse ahorrado los últimos 3 partidos de liga si hubiese seguido sano, si hubiésemos ganado los siguientes partidos. O sea, Flick no le da descanso, los oficios están mal, Flick sabe que el estado físico del Barça está mal y aún así no hace nada. Están tiesos en el Barça, están tiesos. Y queríamos que jugaran una final de Copa del Rey este fin de semana, que Lamine Yamal perfectamente se pudo lesionar ahí, y queríamos que jugaran semifinales de Champions, señores. Un equipo que solo le quedan unas pocas jornadas de liga, queríamos que definiera títulos en ese estado físico. Para pensar, señores. No sé si es, o sea, a ver, que yo aquí no soy una eminencia médica, pero no puede ser, sencillamente no puede ser. Esto a otros equipos no les pasa. Entonces aquí, a ver, no voy a tirarle mucho más a Flick, ya fue lo que fue. Ojalá Lamine Yamal, pues bueno, no tenga que necesitar esas cirugías o tenga una lesión extensa. Se habla de momento de una ruptura de isquiotibial, que esa es la parte anterior, me parece, de la pierna. Y bueno, estaban diciendo por ahí, o sea, leí 2 cosas. Leí por un lado que iba a estar entre 4 y 6 semanas de baja, y luego vi por otro lado que si no se operaba podía estar lesionado entre 1 y 2 meses, y si se operaba podía estar lesionado entre 3 y 6 meses. Pero a ver, que yo doy por sentado completamente que el hombre no se va a operar. ¿Por qué? Pues bueno, porque va a intentar forzar llegar al Mundial, así sea lo que menos le convenga físicamente, y así nosotros tengamos que pagar el precio. Pero yo entiendo el jugador. Entonces, esperemos que no tenga la necesidad de una operación. Esperemos que se pueda recuperar en ese periodo de 4 o 6 semanas y que pueda llegar al Mundial, así sea un poquito justo y no se lesione más. Pero es que es impresionante esta situación, señores. Ahora nos toca terminar el tramo de liga con Rooney, que lleva no sé cuántos partidos jugando 0 minutos. Porque Flick no confía en él. Pero bueno. No, es que si me extiendo en este tema me voy a volver loco. Me voy a volver como Mario MDP en sus videos sobre el Real Madrid. O sea, es que me da ganas de reír de la locura. O sea, es algo que se viene diciendo, que se viene hablando, que se viene viendo desde hace tiempo. Flick estaba enterado desde hace tiempo de que el Barça estaba mal físicamente. Que a ver, de repente Yamal, pues bueno, está bien, te dice que puede jugar y lo que sea, pero sabes que para mí tenía que estar al borde, Lamine Yamal, tenía que estar al borde de la lesión. Y los oficios no ayudan, Flick no ayuda, de repente el jugador, creyendo que no pasa nada, pues bueno, juega igual y se rompe y tampoco ayuda, pero es que me molesta. O sea, estamos poniendo en riesgo al mejor jugador del mundo. Estamos perdiendo de momento al mejor jugador del mundo. Estamos poniendo en riesgo de aquí al resto de su carrera a la joya, al futuro del club. Entonces, aquí tienen que tomar nota Flick, tienen que tomar nota Laporta. Necesitamos profundidad de plantilla a la de ya. Necesitamos una mejor gestión física, mejorar las cargas físicas. No sé qué hay que hacer, yo no soy experto en ese tema, pero es evidente que hace falta algo. Es evidente que hace falta algo en lo físico. Que hay que cambiar gente, que hay que cambiar personal, que hay que cambiar, no sé, dietas, entrenamiento, lo que ustedes quieran. Pero esta temporada del Barça desde lo físico ha sido absolutamente horripilante. Anticompetitiva incluso, me atrevo a decir. O sea, el Barça ha estado al borde del colapso físico durante toda la temporada por un mal entrenamiento.
es que, o sea, es frustrante porque es algo que tú ves venir desde hace mucho tiempo, pero tienen que pasar las cosas para que te des el golpe igualmente. O sea, no lo puedes evitar. Es un tren que sabes que te va a arrollar y no puedes evitarlo. Ni aunque haya sido un proceso de meses. O sea, es increíble. Es increíble de verdad. Pero bueno, es lo que es. A Lamine Yamal tienen que hacerle exámenes, creo que mañana. Y sabremos realmente cuánto tiempo de baja va a tener. Que yo ya de nuevo les digo, estoy completamente seguro que el resto de la temporada con el Barça se la pierde. O sea, no vamos a jugar el clásico con Lamine Yamal. Ya eso mentalícense. Pero lo que a mí me preocupa ya a estas alturas, porque la liga está muy encaminada, quedan muy pocos partidos, tenemos una buena ventaja. O sea, no puede ser culpa de Lamine Yamal que de repente perdamos la liga, que no va a pasar porque sería impresionante. Pero a mí lo que me preocupa es que el hombre no pueda llegar al Mundial. Que a ver, ustedes podrán decir, pues, amigo, lo que debería importarte es que llegue al Barça, no que llegue a la selección. Lo cual es verdad, pero al final también tiene que ver con el perfil del jugador, o sea, lo que él quiere. Y yo sé que el tipo tiene unas ganas de ese Mundial brutales, y o sea, al final yo creo que también puede ser algo que le aporte positivamente a su confianza. Él necesita ese tipo de experiencias. Y yo sé que tiene talento, todos sabemos que tiene talento para eso. Y sencillamente, como aficionado al fútbol, tú quieres ver a Lamine Yamal cada día posible. Que a ver, esto de repente contrasta con lo de que no le dan minutos. Pero a ver, una cosa es lo que quiere el aficionado y otra cosa los fisios, el entrenador y el jugador, ¿no? Que tiene que priorizarse a sí mismo justamente para que podamos verlo la mayor cantidad de días posibles. O sea, yo pago no ver a Lamine Yamal un día para poder verlo un mes. O sea, y yo creo que cualquiera. Entonces, pues bueno, tenemos que terminar el tramo sin Rafinha y sin Yamal, que son dos titulares. Y probablemente los mejores jugadores del equipo junto a Pedri. Entonces, es lo que nos toca vivir. Yo quiero ver qué pensará Flick. Yo quisiera saber qué va a decir. Yo quisiera saber qué le dice a sus fisios. O sea, es increíble esta situación. Ojalá no nos pese tanto. Ojalá el hombre pueda recuperarse pronto. Ojalá pueda llegar al Mundial. Y ojalá pueda llegar bien al inicio de la próxima temporada, porque es muy importante. Es muy importante. Pero bueno, volviendo al Barça. De nuevo, una buena victoria. Tenemos que jugar en el Coliseo. En el Coliseum, el estadio del Getafe, el sábado, me parece. Y pues bueno, el Madrid juega el viernes en el Villamarín. Bueno, no sé si en el Villamarín o en la Cartuja. Creo que en la Cartuja. Digamos, en el estadio del Betis. Y hay posibilidades importantes de que el Madrid pueda pinchar ese día. Así que nosotros tenemos que llegar bien a ese partido contra el Getafe, que es un Getafe que está bien. De hecho, está a un nivel similar del Betis en la tabla. Está muy cerca en cuestión de puntos y de rendimiento. Entonces, pues bueno, digamos que nos tocan rivales similares de nivel y ambos a domicilio, ¿no? Que tenemos que viajar. Entonces hay que ver qué va a suceder. Yo creo que el Madrid, de nuevo, tiene muchas posibilidades de pinchar. Y el Barça, pues, el Coliseo es un estadio que se le da más o menos. El Getafe es un rival también difícil de roer. Y esperemos que el Barça pueda llegar sólido ese día y que el Madrid pueda pinchar. Necesitamos ya cerrar la liga, señores. O sea, ya esta historia tiene que terminarse. Son 9 puntos de ventaja, lo cual está bastante bien por el equipo y por Flick. Y bueno, yo quiero ya que se acabe esta temporada para cerrar este capítulo, para poder comenzar a, digamos, digerir todo lo que pasó, poder organizar nuestras ideas, reflexionar, ver con optimismo el mercado y empezar como a sanearnos mentalmente para lo que va a ser ya la próxima temporada, porque tengo muchas esperanzas puestas en la próxima campaña y yo creo que todos, pero ya esta temporada como que, digamos, dio lo que iba a dar de sí. Le faltaba ese episodio absolutamente miserable, futbolísticamente hablando, de la lesión de Lamine Yamal, pero ya dio lo que iba a dar de sí y en fin, ya veremos qué pasa. El fin de semana, por supuesto, que estaré hablando con ustedes de ese partido con el Getafe.
Y bueno, quedan 6 jornadas por disputar, 9 puntos de ventaja. La cosa pinta bien, pero todavía tenemos cosas por hacer. Entonces ya estaremos hablando de ese tema. Este video pues quedó extenso porque necesitaba hablar de esas cosas de las que hablé, ¿no? Que iban un poco más allá del partido. Pero bueno, amigos, nada, no da para nada más. Si les gustó, denle like y suscríbanse. Comenten que nada me gustaría más que hablar con ustedes. Y hasta la próxima.